¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo dicho, que no me gusta perder el tiempo, así que siempre vamos a ir en los vídeos directo al grano, ¿vale? Síntesis desde cero, digamos, síntesis básica, que es un tema que os puede costar un montón, yo lo entiendo, porque crear sonidos desde cero es muy difícil, requiere tener un poco una mentalidad bien forjada a la hora de, pues eso, de entender todos los pasos, pero no te preocupes que en este vídeo vas a ver un montón de historias. Y aún así también te invito, por supuesto, a que te pases por twitch.tv/AlextraOne, donde todos los días doy clases gratuitas de producción musical. En un ratito voy a empezar, entonces si no estás en mi Twitch, no sé a qué esperas, ¿vale? Síntesis. ¿En qué consiste la síntesis? En generar lo primero un oscilador, una forma de onda, y esa forma de onda modularla. Y por modularla te puedo decir que simplemente significa pulirla, quitar frecuencias para crear el sonido que tú estás buscando. Hay un pilar básico, es decir, todas las canciones llevan percusiones, todas las canciones llevan bajos, todas las canciones llevan charles, llevan efectos, llevan voces, llevan leads, llevan plugs. Todo eso, escucha, es muy difícil. Yo lo entiendo que es difícil, pero no te preocupes que tienes mi ayuda, ¿vale? Tenemos aquí Retrologue, que tenemos la primera clase, una clase bastante completa aquí en el canal, que si no has visto te invito a que veas, ¿vale? Cuando nosotros abrimos Retrologue con el preset inicial, que es el preset básico, ¿qué tenemos? La síntesis normal y corriente, es decir, tenemos el oscilador 1 encendido, si lo apago no funciona nada, ¿vale? Si lo enciendo ya funciona. Que la onda SAW, esta onda SAW pasa por esta envolvente de volumen, que si yo cierro todos los parámetros de la envolvente de volumen, volvemos a tener nada de sonido. Tenemos un pequeño clic, pero bueno, no deberíamos, quizás por el release. No, sigue estando. Según subimos decay, ahí lo tienes, ¿vale? Ahí ya estaría sonando. Entonces, ¿qué podemos, cómo podemos, mejor dicho, empezar a entender la síntesis? Empezamos a entender la síntesis a nivel forma de onda. Aquí se está generando este oscilador. ¿Y qué es un oscilador? Muy sencillo, mira. Y ya te digo que en mi canal de Twitch tienes mucha más información. Imagínate que yo me creo aquí una pista de audio mono. Le digo que quiero grabar en mono porque solo tienes una garganta, con lo cual tienes que grabar una pista en mono. Y yo me pongo aquí a grabar. Voy a quitar la claqueta. Si quito el teclado, pues será mucho mejor. Quito la claqueta, le doy a grabar. Hola. Y tenemos esta forma de onda que es mi voz que acabo de grabar en este momento. Hola. Vale, eso es mi voz. Entonces, si yo cogiera y añadiera una pista muestreador, es decir, una pista sampler dentro de Cubase, hacemos aquí un pequeño de zoom para quitarlo. Cortamos este fichero al principio y al final y esto lo convierto en un fichero nuevo, le digo bounce para anclar el principio y el final justamente en ese trozo, ¿vale? Y esto lo arrastramos aquí, ¿qué vamos a tener? Tenemos una pista muestreador simplemente con la voz que hemos cargado. Siempre recuerda que en los samplers se cargan en C3, te lo marca aquí en azul. Hola. ¿Vale? Pero si yo ahora dentro del sampler le digo que quiero un bucle en continuo, el principio del sample lo arrastro, si me deja Cubase evidentemente, porque hay veces que, fíjate cómo está fallando ahí. Vamos a poner el teclado. Vamos a llevar esto a la derecha. Vamos a traer esto a la izquierda. Ahí que estamos generando una forma de onda. Esta forma de onda, que es el bucle simplemente que se está produciendo por yo en este punto hacer zoom. Vamos a dejar si Cubase, la versión 12 todavía tiene muchos fallos, la tienen que pulir, ¿vale? Pero aquí, ¿qué está pasando? Esta forma de onda. Esta forma de onda, si yo subo una octava, ya puedo tocarla sin más. Voy a bajar un poquito el altavoz, que está muy alto.
Entonces, ¿qué es la síntesis desde cero? Es generarte una forma de onda así de pequeñita a la que tú le haces bucle y ya esa forma de onda la modulas, la modificas. Eso es sintetizar, eso es crear desde cero. Evidentemente aquí, como lo estoy haciendo en plan live, en plan sin problemas, pues ¿qué pasa? Que no está afinada a lo que es la afinación de todos los sintes. Todos los sintes están afinados en la 440. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner retrologue, activar el teclado, tocar una nota, activar el sample track, tocar otra nota, tocamos las dos a la vez. ¿Ves que ahí están desafinados? Pero si yo, fíjate, están desafinados. Si yo toco una melodía, la misma de antes, están desafinados, pero si yo me vengo al sampler y dentro de la configuración de semitonos empiezo a buscar el tono correcto, subiendo y bajando semitonos, y fíjate que mi voz con ese pequeño bucle, con 9 semitonos arriba y además con menos 31 centésimas de tono, ahí ya están afinados. Toque la nota que toque, ¿ves? Están bien, con lo cual ahora ya puedo tocar los dos. Eso es sintetizar, es simplemente en todos los sintes, si es que te da igual que sea retrologue, que sea silent, que sea Spire, da absolutamente igual. Todos parten de un oscilador y ese oscilador es donde se genera el sonido y luego a través de filtros, de envolventes, de pitch, de efectos, modulas ese sonido. ¿Hacia dónde debes de modular ese sonido? Hacia el tipo de textura que quieras crear para que forme un todo dentro del contexto de tu canción. Es decir, todas las canciones al final que llevan las pistas básicas, y es que las canciones se pueden resumir en 5 pistas. La pista de percusión, que incluye el bombo, que incluye el charles abierto, que incluye la palma, que incluye los toms, que incluye el charles cerrado, que incluye el crash. Eso todo sería percusión. Luego que necesitas un bajo, luego que necesitas, por ejemplo, un plug. ¿Qué más puedes necesitar? Un lead. Pues tienes que saber cómo llegar a cada una de esas pistas, ¿entiendes? Pero esto es la síntesis básica. Entonces imagínate, si yo me quito el teclado y vuelvo solo a la pista sampler, quito el mute de esta de aquí arriba, ¿vale? Y toco, esto volvería a ser mi voz, pero si yo me vuelvo a ir a la pista sampler, ¿vale? Y me vengo al filtro, lo activo y muevo el cutoff, ¿qué tengo? Ya síntesis pura. Si me vengo aquí al retrologue, lo activo, activamos para tonar, para sonar y muevo el filtro, ¿qué tengo? Como ves, el mismo sonido. Vamos, el mismo sonido, la misma textura, el mismo resultado prácticamente. ¿Qué cambia? Pues que aquí en este oscilador se está generando concretamente la onda SAW, que es esa onda en pico, en diente de sierra, que es como se le llama en español, y en esta está generándose una forma de onda aleatoria que está surgiendo porque yo estoy haciendo bucle en este punto. Recuerda que el oscilador es un trocito de audio muy muy pequeño que simplemente está reproduciéndose continuamente porque le tengo puesto el bucle continuo, y dentro de un sinte como retrologue o como Spire o como silent es exactamente lo mismo. Es esta forma SAW que está haciendo ese bucle totalmente. Pero una vez que tienes esto, ya tienes la síntesis hecha. Es decir, esto es sintetizar, esto es crear un sonido. Ahora, tienes que llevarlo al siguiente nivel, es decir, conseguir a través de los filtros y las envolventes levantar el sonido para acomodarlo dentro de la mezcla, dentro del contexto de una canción, es lo que tienes que entender, ¿vale? Entonces, imagínate, yo estoy aquí dentro de Cubase y digamos que yo quiero que esta canción vaya, por ejemplo, a 135 BPM, ¿vale? Como esta pista sampler, que es mi voz sintetizada, le vamos a poner, imagínate que yo aquí quiero hacer una línea de bajo. Pues yo me cojo aquí los dos primeros compases, hago como bucle y abro esto. ¿Y qué voy a hacer ahora? Hacer dos notas, una aquí y otra arriba. Y voy a hacer esto, y esto además lo bajo una octava. Si esto ahora lo escucho dentro de la pista sampler,
ya tengo un bajo, esto es mi voz. Todavía no he utilizado filtros, todavía no he utilizado envolventes, todavía no he utilizado nada. Si esta pista además la combino con la pista del retrologue, mira los dos. Suena muy bajito, ¿por qué? Porque al tocar el filtro lo he dejado filtrado. Yo lo levanto aquí en este punto, escucho los dos y ya estoy combinando tanto lo que he creado con mi voz como lo que he creado con retrologue, que ahí, como te comento, tengo, si no has visto la clase anterior, míratela aquí en el canal, ¿vale? Porque el retrologue tiene solo estas formas de ondas. Tiene la onda sine, la onda triangular, la onda saw y la onda square. Aquí con mi voz estoy generando una forma de onda aleatoria que depende de los puntos de bucle que yo haya marcado en este punto de aquí. Si me deja Cubase, que la versión 12 todavía tienen que pulirla, evidentemente estoy trabajando con la versión 12.0.0, tienen que sacar alguna actualización dentro de poco porque realmente tiene muchos bugs, como por ejemplo el zoom. Ahora que ya estoy dentro, ya sí me deja hacer zoom con control, pero cuando no tengo movido esto de aquí, se queda un poco como estancado. Esta forma de onda no es ni la saw, no es ni la sine, ni la square, ni la triangular, pero te da igual, para generar sonidos te vale perfectamente. Entonces, una vez que tienes esto, ya empiezas a filtrarlo, ya empiezas a tocar la envolvente de modulación, de volumen y todo este tipo de cosas. Pero vamos a ir poco a poco. Esto es sintetizar, si es que no tiene más misterio. Vamos a activar esto. Entonces, imagínate, yo tengo esto que es mi voz y ahora yo quiero que esto suene más punzante. ¿Qué puedo hacer? Filtrar. Si yo filtro, evidentemente voy eliminando frecuencias, pero si me voy a modulación y activo la envolvente, le doy valor a envolvente y ahora quiero que caiga muy rápido el decay. Si además ahora le doy un poquito de drive, recuerda que el drive dentro del filtro lo que significa es que le estás dando como volumen. Según le cambias las octavas vas a conseguir texturas más punzantes, rollo plug, más a la derecha, notas más altas, o más a la izquierda, más bajo todavía. Si la octava la bajo un momento, una octava, como ves ahí ya tenemos un sonido de bajo 100%. De hecho podríamos tocar esta octava. Y es mi voz, fíjate que es mi voz, es simplemente eso. Eso lo puedes hacer en cualquier secuenciador que tengas. Te grabas en una pista en mono, generas esa forma de onda y la cargas en un sampler. Tampoco te hace falta que sea esto, que es el sampler integrado que tenemos en Cubase. Lo podrías hacer, por ejemplo, con el sampler más famoso a día de hoy, que es Kontakt, sin ningún tipo de problemas. Te cargas ese trozo de audio dentro de Kontakt, haces el bucle, buscas la forma de onda, la afinas para que esté dentro del contexto de la afinación que se utiliza hoy día, que es la 440, y así podrías estar utilizando tanto tu voz sintetizada como un sonido que te hagas con cualquier otro sintetizador, como Retrologue, como Silent o como Spire, ¿vale? ¿Lo ves? Si además aquí ahora, en vez de cortar ahí, cortamos, por ejemplo, aquí, cortamos y seleccionamos estos dos, hacemos doble clic, aquí tenemos las notas y podemos perfectamente decir, bueno, pues estas las pongo ahí y estas las pongo ahí, y toda esta secuencia sonaría así. Si quito el retrologue, esto es lo que está generando mi forma de onda con mi voz. Todavía hay que afinarlo más, es decir, luego cada sonido dentro del contexto de la canción tiene que tener una duración de nota. Estas notas están siendo muy largas, ¿por qué? Por el volumen. Fíjate la envolvente del volumen. Recuerda que la envolvente es como definimos, cómo desarrollamos un sonido a lo largo del tiempo. Siempre lo vamos a definir con 4 pasos básicos. ¿Cuáles son esos 4 pasos básicos de la envolvente? El ataque, el decay, el sustain y el release. Que bueno, si lo prefieres en español, ataque, decaimiento, sostenido y liberación, ¿vale? El ataque es siempre el principio del sonido, de no sonar a sonar. Cuando el ataque está abajo del todo significa que tiene que sonar el sonido desde cero. Fíjate que está arriba del todo y suena. Pero si yo aumento el ataque y hago esta curva,
¿Ves que empieza a tardar en sonar? ¿Lo ves? Vale, luego está el decay, que es el punto máximo, y luego está el sostenido, que sería otro puntito más, y el release, que es cuando sueltas la nota. Imagínate que estás tocando el piano, pues tú tocas una nota de piano y cuando levantas la mano y la sueltas, el cómo se mantiene a lo largo del tiempo. Eso depende de cada sonido. De todas formas, en todo esto podemos profundizar un montón más. Si tienes más dudas, no tienes más que dejármelo aquí en la caja de comentarios. Iremos avanzando, ¿vale? Entonces, esto que es un sonido de bajo, te interesa que sea cortito y que el dibujo que tú hayas hecho aquí en el piano roll sea representativo. Es decir, que si tú tienes este tamaño de nota, pues cuando llegue al final de la nota, realmente el sonido se corte. Entonces, dentro de lo que es la envolvente, la hacemos cortita. Y fíjate cómo cambia. ¿Lo notas? Sería muy cortito porque estamos poniendo el decay súper abajo. Y ahí sería donde ya lo tendríamos sintetizado. Y luego también hay que tener en cuenta que hay sonidos que son como dos sonidos en uno. Es decir, este que estamos haciendo ahora, si lo tocamos muy a la izquierda, significa que estamos tocando un bajo. Es decir, estamos rellenando frecuencias que están a la izquierda del ecualizador. Mira. ¿Dónde están? ¿Lo ves? A la izquierda. Pero si yo cojo ahora este mismo sonido y lo toco, de hecho te voy a duplicar la pista. Vamos a cerrar aquí. Y esto lo vamos a llamar mi voz plug. Le vamos a cambiar también un poquito el color, simplemente para diferenciar las pistas. Y ahora, esto que lo voy a pegar, lo pongo ahí arriba. ¿Qué pasa? Que tengo un sonido punzante que puede valer para melodías. De hecho, si pongo el teclado, subo un par de octavas y empiezo a tocar. Un poquito más. Un poquito más. ¿Lo ves? Son notas que pueden llegar arriba al todo a la derecha. Es decir, que desde un tipo de síntesis puedes alcanzar distintos tipos de sonido. Esto ya es practicar, esto ya es el hecho de realmente saber cuando hablas de un bajo dónde tiene que estar el bajo, qué tipo de frecuencias tiene que alcanzar un bajo, qué tipo de frecuencias tiene que alcanzar un sonido para tocarlo a nivel punzante, a nivel pellizco, a nivel plug o a nivel lead o a nivel efectos. Todo esto es practicar un poquito, pero lo que te digo, que si tienes dudas, déjamelo en la caja de comentarios que yo te ayudo en lo que pueda, ¿vale? Todo esto, te recuerdo que en mi canal de Twitch todos los días doy clases gratuitas de producción musical. Si no estás todavía en mi canal de Twitch, ya tardas, ¿vale? Vente para allá que serás bien recibido, la comunidad va creciendo un montón cada día y estás invitado a que te pases si te gusta aprender todo esto que es producción musical. Entonces, este sonido de plug, yo ahora mismo puedo coger aquí y decir, bueno, pues a ver, no quiero que haga la misma secuencia del bajo. Pues me voy a eliminar todo esto, me voy a crear otra secuencia distinta. Voy a quitarme el teclado para poder trabajar con esto. Y duplicamos todo esto y ya vamos hasta ahí. Tenemos eso y eso sigue siendo mi voz. Y esto con esto ya va pegando. Si encima a este plug yo ahora lo aderezo con, por ejemplo, un poquito de ping-pong delay, simplemente lo ponemos en 1.8D. Esto en mi canal lo explico un montón de veces. Si además le metemos un poquito de reverb, como por ejemplo esta, aunque todo el tema de reverb y tal también lo podemos ver, no te preocupes. Y ahora le metemos también esto. Como trabajar la reverb es bastante complicado. Si tienes dudas no tienes más que decírmelo, ¿vale? Y yo lo coloco todo así. Ahora este sonido sin efectos sonaba así. Pero si le meto todos estos efectos, suena así. ¿Lo ves? Mucho mejor. Y además le sumo el bajo que estamos haciendo en la pista de arriba. Y si además le sumo el retrologue por sumarlo, todo perfectamente afinado, ¿vale? Porque es crear el sonido, pero luego llevarlo también al contexto de la sonoridad, de cómo se utiliza hoy día
la música dentro de los ordenadores. Siempre tenemos que estar en la 440. Entonces, cuando te hagas un sonido con tu voz, y esto lo puedes hacer tanto grabando tu voz como grabando, por ejemplo, una copa. Imagínate, yo tengo por aquí esta copa, ¿vale? Mira, yo cojo esta copa, me pongo aquí, empiezo a grabar, eso es mi voz, pero yo tengo una copa y yo grabo ese tono de la copa. Este tono de la copa ahora mismo, sin procesar, suena así, ¿vale? Pero si yo esa nota la corto al principio, la corto al final donde acaba la cola, ¿vale? Esto le hago un pequeño fade out para que no haga clic ahí al final, lo convierto en un fichero nuevo y además ahora me añado otra pista muestreador y en esta pista muestreador cojo y arrastro esto. ¿Qué va a pasar? Pues que en esta pista, que va a ser copa nota, si yo ahora toco, mira qué bonito, bajo una octava, bajo otra octava, ¿lo ves qué bonito? Lo único, has tocado una nota, no sabes realmente qué nota estás tocando. ¿Qué tienes que hacer? Afinarlo al contexto 440, eso siempre. Entonces, o lo puedes hacer ya con alguno de los canales de antes que están afinados, o bien siempre que te pierdas, vas a un canal genérico que ya te digo que puede ser Retrologue o puede ser cualquier sinte que te asegure que la es 440, ¿vale? Entonces, Retrologue sonaría la así. Y si pongo la nota de la copa, ¿ves que están desafinados? De nota, ¿no? Pues yo me voy a la copa y aquí, como antes, semitonos, empiezo a subir y bajar hasta que estén totalmente afinados en raíz la 440. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces ahora esta copa, imagínate, muteo Retrologue un momentito solo para tocar este canal o lo pongo en solo. Me voy a modulación, le digo que el release quiero que sea más largo para que yo cuando suelte la nota siga sonando. Toco una nota y sigue sonando. Mira, yo te lo toco con el ratón. Suelto la nota y como ves sigue sonando un poquito. Si me deja esto. ¿Vale? Entonces está envolvente ahora mismo. Así por ejemplo me valdría. Y si además ahora vuelvo a aderezar el canal con ping pong delay por ejemplo en 1.8D. Que esto si no sabes por qué es, pues es por un motivo. Siempre lo del 1.8D. Y le metemos otra vez Valhalla Room. Lo de la reverbs en principio utilizo estas porque son como muy comunes, las utiliza muchísima gente y creo que de esta forma te puedo ayudar a que entiendas porque puede ser que la conozcas, ¿vale? Pero podemos utilizar otras, no te preocupes. De hecho tengo previsto subir más sobre los plugins que vienen dentro de Cubase que son muy buenos también, porque ahora ya son solo para Cubase, ¿vale? Pero Valhalla lo puedes utilizar en cualquier secuenciador que utilices, ya sea Studio One, ya sea Ableton Live, FL Studio, da un poco igual. Pero con ese aderezo, si yo ahora toco notas, activo el teclado. Mira qué bonito con el delay. ¿Lo ves? Entonces, eso es sintetizar básicamente. Es el hecho de coger un trocito de forma de onda, una grabación, un lo que sea, y moldearlo, pulirlo. Y siempre con unos parámetros básicos. ¿Cuál es ese parámetro básico? Lo primero, la afinación, evidentemente. Tienes que coger ese sonido ya grabado o ese sintetizador y asegurarte de que estén todos afinados, que estén todos en sintonía. La afinación es lo primero. Luego, ¿qué es lo segundo? La envolvente de amplitud, que en este caso, en este sampler, lo tenemos aquí a la derecha con volumen, pero también tenemos la envolvente de modulación. Si lo hiciéramos en Retrologue, por ejemplo, donde tenemos la envolvente de modulación de volumen, la tenemos aquí
amplificador, ¿vale? Es decir, que yo en el retrolog estoy tocando, suena así, pero si yo cojo la envolvente y empiezo a tocarla, tengo exactamente el mismo resultado que estoy consiguiendo dentro de, por ejemplo, la copa nota. Si yo me voy al control de muestreador y me deja esto, porque a veces que se queda un poco tonto, y este punto, que es el que contiene el decay y el sostenido en este caso, porque en esta envolvente yo puedo hacer todos los puntos que quiera, ¿lo ves? Entonces, si yo ahora me cojo y los llevo abajo del todo, incluso le puedes hacer control clic para ir eliminando los que no te sirvan, ¿vale? Si yo este punto lo cojo, voy a quitar este también y voy a quitar este, ¿vale? El mismo resultado, me voy quedando con la nota súper cortita porque es el decay, ¿vale? Y el sostenido también está abajo del todo y ya está. Se corta el sonido. Necesitas que los sonidos siempre estén del tamaño concreto respecto a la secuencia que tú tengas aquí creada, ¿vale? Eso es lo más fundamental. Y luego ya el resto son aderezos, por decirlo de alguna forma. Es decir, puedes filtrarlo ya con el cutoff, puedes incluso crear una envolvente dentro del cutoff para que se vaya moviendo el cutoff a tu necesidad. Puedes anclar también la envolvente del pitch, es decir, que las notas puedes hacer que suenen más finas o más agudas a lo largo del tiempo con esa envolvente. Recuerda que una envolvente siempre sirve para modular. Si es que todos los sintes son iguales. Vamos a hacer otro ejemplo. Imagínate, yo tengo aquí el retrologue, pero yo puedo coger aquí, añadir una pista de instrumento y añadir, por ejemplo, Spire. Dentro de Spire, yo en Spire siempre que lo cargo lo tengo en Init Preset. ¿Vale? Le voy a dar un poco más de volumen para que lo escuchen bien. Y la envolvente número 1 dentro de Spire siempre está asignada al volumen general del sintetizador. Igual que en el retrologue tienes la envolvente amplificador, que si la bajábamos no sonaba, pues en el Spire pasa exactamente lo mismo. El sostenido también arriba del todo. Si me pongo y toco, suena todo, pero si bajo el sostenido desaparece, fíjate. ¿Lo ves? ¿Que desaparece? Y si subo el decay, ¿qué pasa? Lo mismo. La nota va a empezar a ser cortita, cada vez más larga, como pasaba en el retrologue y como pasaba en la pista sampler. Cada vez más corta y cada vez más larga. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que cuando suelto la nota siga sonando la nota, ¿qué estaba haciendo en los otros casos? Liberar el release, ponerlo más abierto. Pues aquí exactamente igual, porque la síntesis es lo mismo en todos los sintes. Una vez que aprendes síntesis desde cero, todos los sintes son sencillos. Si yo levanto el release, al tocar una nota y soltar, suelto y se mantiene en el tiempo, ¿vale? Y luego lo que te comento, que esto es como lo básico, el definir cuánto quieres que dure ese sonido en el tiempo. Y luego ya filtras. Estamos hablando siempre de síntesis sustractiva, de sustraer, de quitar, pero que estos parámetros son en común. Es que te da igual que sea sustractiva, que sea FM, que sea aditiva, te da exactamente lo mismo. Tú creas la textura original, la textura del oscilador, que es donde realmente varía el tipo de síntesis, porque en la síntesis FM a través de moduladores puedes coger una onda sine y modularla con otra onda sine o con otro tipo de formas de onda, ¿vale? Si te interesa mucho todo este mundillo, coge y dímelo, ¿vale? Pero generas este oscilador y luego ya a través de envolventes de volumen, envolventes de filtro y por supuesto efectos como distorsión, como delay, como reverb, como phaser, como chorus, como flanger o como efectos Bowell, puedes coger y llevar ese sonido más allá. Aquí en Spire, por ejemplo, lo que te digo, con esta envolvente, que la envolvente número 1 siempre afecta al volumen general, que si yo lo tengo abajo del todo, todos los parámetros, no va a sonar nada. Según yo levanto decay, va sonando más. Y luego ya con el filtro, por ejemplo, empiezo a eliminar frecuencias. En el sonido que habíamos grabado de la copa, me vengo aquí a la copa, despliego los parámetros del sintetizador, dejo el teclado por aquí a la derecha. Si yo activo el filtro y pongo la copa, la envolvente con el decay un poquito más largo, si yo toco, tengo esto. Y según voy filtrando, va desapareciendo el sonido exactamente igual. ¿Lo ves? Igual, porque los filtros low pass
son filtros low pass en cualquier sinte. Evidentemente, dependiendo del desarrollador y de lo bien que esté hecha esa máquina, ese filtrado va a ser más sutil, más bonito o más feo, más horrible, más inutilizable. Depende, ¿vale? Pero mientras estemos hablando de herramientas con la máxima calidad digital que se puede obtener en el mundo de la creación de música de forma digital, no vas a tener ningún tipo de problemas. Pero siempre que veas un filtro, por ejemplo en este caso tenemos un filtro Low Pass 24, pues siempre va a filtrar de la misma forma. Este ejemplo que estamos haciendo con este filtro dirás, ¿y esto, Alex, es lo mismo, por ejemplo, en el Retrologue? Pues sí, es exactamente lo mismo. Yo puedo tocar una nota, que sería esto, que de hecho vamos a coger un momentito y vamos a cargar Retrologue. Yo ya tengo aquí el filtro Low Pass y fíjate qué pasa con él. Lo mismo, desaparece en la frecuencia. ¿Por qué? Porque Low Pass es exactamente lo mismo siempre. Lo he dicho alguna vez ya, pero bueno, si tienes problemas con el tema de los filtros y realmente te supone un pesar en la cabeza y no sabes cómo entenderlo al 100%, déjamelo en la caja de comentarios, ¿vale? Que te subo material para que realmente esto lo aprendas rápido, que no tiene ningún misterio, te lo aseguro, y te lo puedo explicar de forma muy sencilla. Entonces, esto es sintetizar. Luego el resto de los parámetros, tú te enfrentas a un cacharro como este, que bueno, ya si eres asiduo al canal sabrás cómo manejarlo, porque tienes una clase en concreto del Retrologue 2 aquí en el canal, donde lo aprendes totalmente, ¿vale? Entonces míratela si no lo has visto, pero que tienes un montón de osciladores, da igual, es la suma de un montón de osciladores. Es como si yo cojo el Retrologue, el Spire, la campana y mi voz y lo toco todo junto. Sería lo mismo el tocar estas cuatro pistas juntas. Siempre va a estar afinado porque lo estoy afinando todo al A440, y dentro de un sinte, por mucho que tengas 3 osciladores en el caso del Retrologue, por mucho que tengas 4 osciladores dentro del Spire, siempre significa lo mismo, distintas formas de onda, que en este caso podríamos tener esta forma de onda en el Spire, podríamos por ejemplo tener esta forma de onda en el oscilador 2, en el oscilador 3 tener esta forma de onda, por ejemplo, y en el oscilador 4 tener, por ejemplo, esta forma de onda. Entonces, como ves, son distintas formas de onda, pero es como tener 4 pistas distintas, y todas esas pistas al final, ¿por dónde van a pasar primero siempre? Por la envolvente de volumen, que es lo que mantiene el volumen. Acuérdate que si las 4 fases de la envolvente de volumen las tienes abajo del todo cerradas, el ataque cerrado, el decay cerrado, el sostenido cerrado y el release cerrado, ¿vale? Pues no va a sonar nada, y según tú la configures, con el decay un poquito abierto ya sonará la pista. Y después de eso ya van los filtros. Evidentemente dentro del filtro tú puedes coger y meter también una envolvente y hacer que el filtro, en vez de moverlo tú a mano, baje rápido con el decay. Esto en la clase del Retrologue también lo hemos visto un poquito. Mírate la clase si no la has visto y no la conoces aquí, ¿vale? En el canal. Y luego a partir de ahí ya son, pues, modificadores a nivel cuánta intensidad quieres que tenga ese oscilador para crear el sonido en concreto. Es decir, si estás haciendo un plug, las distorsiones, las saturaciones que le metas a ese sonido tienen que ser saturaciones y distorsiones que amplifiquen la señal, pero a nivel medios y agudos, porque un plug siempre va a estar a la derecha de la ecualización dentro del contexto de una canción. Pero si estamos hablando de que estás haciendo un bajo, ¿dónde deben potenciarse esas saturaciones y esas distorsiones? Se tienen que potenciar a la parte izquierda del ecualizador, es decir, se tienen que potenciar en este rango de aquí, de los 500 hacia la izquierda, porque los bajos ahí es donde están, a la izquierda. Por supuesto que esto lo podemos discutir de mil maneras distintas. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo un bajo de Progressive House, a un bajo de Techno o Tech House o Minimal, a un bajo de Dubstep o a un bajo de Raw Style, pero da igual, los bajos siempre van a ser bajos. Y se llaman bajos porque están abajo, a la izquierda de la mezcla. Entonces a la derecha, posiblemente tu bajo tenga un poco de armónicos, de medios y de agudos, que también está muy bien, también lo puedes potenciar. Y depende todo del estilo, pero lo único que tienes que tener en cuenta es que dependiendo del tipo de sonido, dependiendo de tu música, del estilo que hagas, tienes que potenciar en una dirección u otra, pero el bajo siempre va a ser el bajo, con lo cual tienes que tocar notas a la izquierda. El plug
el lead. Siempre van a ser plugs y leads, van a tener que estar a la derecha, y las distorsiones que vayas utilizando, las modulaciones que vayas haciendo, tienen que estar en contexto de tu estilo y de tu canción. Por supuesto que si haces otro tipo de música, como música un poco más orquestal, pues podemos hablar aún más allá todavía, porque es lo más complicado, digamos, porque ya estamos hablando de combinaciones de distintas capas, por ejemplo, de violines, con violas, con chelos, y es más complicado. Pero dentro del contexto de música electrónica, por mucho que hagas cualquier tipo de estilo, te puede valer el hecho de tener claro que los bajos siempre están a la izquierda, los leads siempre están a la derecha, y es algo que te va a ayudar a tirar para adelante. Y entonces, si ahora cerramos todo esto y nos vamos, por ejemplo, a la pista de la copa nota, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues poco más. Tenemos la envolvente de pitch, pero la envolvente de pitch y el pitch tienen usos muy reducidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la envolvente de pitch, ¿qué significa? Que vas a modular a lo largo del tiempo un sonido a nivel tono. Con lo cual, dentro de tu canción te interesa que todo esté afinado al 100%. De hecho, las afinaciones son de las cosas más feas que pueden ocurrir en tu música. El ser humano de por sí, cuando escucha algo desafinado, le parece horroroso y lo desecha. Nos gusta sentirnos confortables y que todo esté bien afinadito, que esté todo, que se note que esté currado. Y como empieces a jugar con envolvente de pitch sin saber lo que hacer, pues lo puedes estropear. Con lo cual, mayormente, casi nunca vas a utilizar envolventes de pitch, a menos que sepas muy bien lo que estás haciendo. Si te resulta curioso y te gustaría saber qué podemos hacer con una envolvente de pitch, pues oye, déjamelo en la caja de comentarios, que ya te digo que para eso está, para que me comentes y me cuentes tus dudas, tus inquietudes y tus necesidades, y te comento más al respecto. Pero esto es sintetizar. Como ves, es relativamente sencillo en cuanto entiendas que todos los sintes se basan en un oscilador básico que está rulando todo el rato, haciendo un bucle continuo que no para, y luego ya simplemente eso, lo afinas al contexto de la 440, y ya a través de la envolvente de volumen coges y le dices, oye, que quiero este tamaño de nota porque voy a hacer un bajo, o porque voy a hacer una melodía, o porque voy a hacer un arpegio, pues ahí ya lo tienes. Y luego ya con los filtros, como te he enseñado antes, ¿vale? Porque, por ejemplo, y te vuelvo a poner, mira qué bonito suena todo eso junto, ¿eh? Pero bueno, vamos a quitar los solos. Imagínate, yo tengo esta nota de copa, que ahora suena así. Imagínate que lo quiero filtrar, yo filtro, y ahí estaría desapareciendo. Pues le anclo una envolvente de modulación a este parámetro cutoff, levanto aquí la envolvente y bajo aquí. Y se filtra. Es como si movieras el parámetro cutoff muy rápido, porque con una envolvente de modulación, ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo al programa que este parámetro quieres o bien con el ataque que esté en 0 y se abra, o bien con el decay que de estar abierto baje hacia abajo, o bien con el sostenido que cuando llegue ese punto del sonido se sostenga el sonido. Y el resto son añadidos, es lo que te comento, que luego las distorsiones van aparte para crear X textura. En este caso, por ejemplo, de esta copa, si yo la toco en este punto, suena así. Si yo cojo y digo, bueno, pues aquí me voy a ir a los plugins de distorsión de Cubase 12, que también te he comentado alguna vez que están bastante bien. Si no los conoces, dímelo, que te pego ahí una mano, ¿vale? Y por ejemplo, Quadrafuzz, la versión 2. Pues perfectamente, esto es multibanda, hay mucho que entender de este plugin, si te resulta curioso dímelo, ¿vale? Y entonces puedo irme a la banda de los medios y agudos, porque es un sonido de copa, pero es un sonido de plug. El identificar qué es cada uno de los sonidos que tienes entre manos es lo más importante, lo que te comentaba hace un momentito, ¿vale? Entonces en esta banda, por ejemplo, le digo que quiero un poquito de drive. Tiene distintos algoritmos, van de menos fuerte, a más distorsionados. Tape es muy normal, Tube es un poco más fuerte y Dist de distorsión es el más bruto. Luego Amp le da un poquito de color analógico. ¿Lo ves? Que tampoco queda mal. Y Deck es Decimator, es decir, es un Beat Crusher. ¿Lo ves? Va reduciendo la calidad del sonido. En este caso vamos a utilizar Amp. Y entonces con este Amp
estaríamos dando distorsión solo a ese punto. Pero esto es síntesis. Sí, es síntesis, pero es como una cosa aparte. No es crear el sonido en sí. Porque si yo me vengo aquí a Spire, por ejemplo, ¿vale? O incluso en Retrologue, me da igual, ahora lo veremos también. ¿Qué tengo aquí? Este oscilador que es la suma de todo esto si tuviera subido los volúmenes, que ahora mismo estaban bajados, pero bueno, vamos a ponerlos todos así. Y tengo esta forma de onda, se está generando en base a la suma de todo esto. Todo esto está pasando por la envolvente 1. Recuerda que si yo bajo esto, la envolvente 1 es el volumen dentro de Spire. Si bajo todo no suena nada. ¿Ves que por mucho que toco aquí no suena nada? En el momento en el que yo subo el decay, ya tengo sonido. Y aquí a la derecha que tengo el módulo de Shaper, que ahora no suena porque Dry Wet está a 0 y Drive está a 0. Pero si yo esto lo pongo a la derecha y subo aquí un poco, ya estoy dando distorsión a ese sonido, fíjate. ¿Vale? Y además podría filtrar esa distorsión para que solo afecte a una banda, igual que hemos hecho hace un momentito con Quadrafuzz. En Quadrafuzz estamos aplicando esta distorsión solo a esta banda. Pues aquí que he hecho dentro de Spire, seleccionar y con Low Cut y High Cut decirle a Spire, solo quiero la distorsión en este rango. Te recuerdo también que si todo el tema de filtros y eso te resulta muy complicado, déjamelo en la caja de comentarios y veremos dentro de poco, te subo un vídeo explicándote todas estas historias. Y una vez que esto está filtrado, a nivel distorsión, ya con el filtro del sinte, vamos a activar aquí un momentito la pista Record, ¿vale? Es decir, hay que armar la pista para poder tocar con el teclado. Ahí lo tienes, ¿vale? Pero fíjate que es generar otro tipo de oscilador. Esto que se está generando aquí, si yo quito la distorsión, este oscilador, esta suma de estos osciladores, que al final está creando un único oscilador, es esto. Y cuando yo le doy aquí distorsión, genera esto, que es lo mismo, pero un poquito más chillón. Y esto ya con el filtro generas algo distinto. Y luego ya pues puedes moldear o modular esta envolvente, o sea, este filtro con esta envolvente, puedes hacerlo del pitch que te comento, pero ya son añadidos. Realmente lo que es sintetizar es esto, crearte un oscilador pequeñito, un oscilador que está girando todo el rato, lo anclas, lo afinas a la 440 y luego a través de envolventes, a través de filtros, a través de distorsiones, vas haciendo que el sonido tenga más personalidad, más carácter, que su timbre lo lleves al timbre necesario. Si estás haciendo un bajo, si estás haciendo un lead o un plug o X, pues que tú sepas en todo momento qué es lo que tienes que hacer, porque aquí estamos hablando evidentemente de que tenemos que saber que los bajos se tocan a la izquierda del piano, los plugs se tocan más o menos por las octavas del centro, los leads por el centro y por la derecha, los efectos con ruido blanco da igual porque no llevan tonalidad, si es un bombo también te puede dar más o menos igual y bueno, de eso podríamos hablar largo y tendido porque depende del tipo de estilo que estés haciendo y de muchos factores más, pero en cuestión de síntesis, esto es crear sonidos desde cero. Yo sé que puede resultar muy complicado para ti que a lo mejor estás empezando de cero, ¿vale? Pero como tenemos una fantástica caja de comentarios aquí en el canal que la puedes utilizar porque es gratis y mola mucho que me cuentes tu opinión y tus inquietudes y si me las cuentas además así voy a poder ayudarte mucho más, pues oye, utilízalo, coméntame lo que tú necesites y continuamos la charla. En fin, como último, recordarte que todos los días, pues eso, estoy en Twitch, en mi canal de Twitch, twitch.tv/AlexTrackOne. Todos los días doy una clase gratis de producción musical donde mi comunidad y yo vamos viendo un montón de factores que te pueden ayudar a crecer en este mundito de producir, de crear música. Con lo cual, invitadísimo estás a que te pases cuando tú quieras, ¿vale? twitch.tv/AlexTrackOne. Y nada, querido amigo, querida amiga, espero que este vídeo te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego. Adiós. Chao.